Raúl Sáez no era héroe, era solo un ingeniero civil de 38 años con mal genio y buena cabeza para los números. Pero el 24 de mayo de 1960, 2 días después del megaterremoto de Valdivia, Raúl se convirtió en el hombre entre la vida y la muerte de miles de personas. Esa mañana, un avión militar de reconocimiento sobrevoló el lago Riñihue y lo que vio hizo que el piloto perdiera momentáneamente el control de la aeronave por la impresión. El lago, que normalmente desaguaba tranquilamente hacia el río San Pedro, estaba siendo contenido por 3 represas naturales monstruosas formadas por derrumbes masivos del terremoto. 3 barreras de barro, rocas, árboles gigantes y escombros, algunas de hasta 24 metros de altura, bloqueaban completamente el flujo natural del agua, y el agua subía medio metro por día. Si esas represas cedían repentinamente, liberarían 3.000 millones de metros cúbicos de agua en una avalancha líquida que arrastraría todo a su paso a Valdivia. Los lagos, Corral, todas las ciudades y pueblos río abajo. Cientos de miles de personas morirían ahogadas. El gobierno llamó a Raúl Sáez a medianoche. «Necesitamos que vayas al Riñihue mañana al amanecer», le dijo el subsecretario. «Evalúa si podemos drenar ese lago antes de que colapse naturalmente. ¿Y si no podemos?», preguntó Raúl. Silencio al otro lado de la línea. Luego, entonces evacuamos medio sur de Chile y rezamos. Raúl no durmió esa noche. Revisó mapas topográficos, cálculos hidráulicos and forms geológicos. Los números no mentían, tenían entre 15 y 30 días antes de que las represas colapsaran, quizás menos. Al amanecer tomó un helicóptero militar hacia el Riñihue. Lo que vio desde el aire le quitó el aliento. Las represas no eran estructuras sólidas, eran amontonamientos caóticos de material inestable. La represa más grande, Cuboteserán Riñihuazo-1, parecía un gigante moribundo respirando pesadamente. Se movía visiblemente con cada filtración de agua. Raúl aterrizó junto a la primera represa, acompañado de un equipo militar. Caminar sobre ella era como caminar sobre una criatura viva y peligrosa. El suelo cedía bajo sus botas. Troncos del grosor de automóviles se desplazaban lentamente. El agua filtraba desde abajo, creando pequeños géiseres de barro. «Esto puede colapsar en cualquier momento», murmuró Raúl. «¿Qué hacemos entonces?», preguntó el teniente coronel Larraín, a cargo de las tropas. Raúl sacó su libreta y comenzó a dibujar. Su plan era una locura: cortar canales de drenaje controlado a través de las represas, drenar el lago lentamente, de manera que si las represas colapsaban, hubiera menos agua que arrasar todo. «Es como hacer cirugía a corazón abierto en medio de un terremoto», dijo. «Pero no veo otra opción». En 3 días movilizaron un pequeño ejército, 1.200 soldados, 100 ingenieros, 200 trabajadores civiles voluntarios. Trajeron 26 bulldozers, 40 camiones, toneladas de dinamita y, lo más importante, esperanza. El 27 de mayo comenzó la operación Riñihue. Raúl dividió el trabajo en 3 frentes simultáneos, uno por cada represa. El plan era abrir canales de drenaje con maquinaria pesada y, cuando fuera necesario, explosivos. Pero había que hacerlo con precisión milimétrica. Demasiado rápido y provocarían el colapso prematuro. Demasiado lento y el lago lo superaría. Los primeros 3 días fueron un infierno de barro, lluvia y fracasos. Los bulldozers se hundían en el lodo. Los canales que abrían se tapaban con escombros nuevos. Las réplicas sísmicas, que llegaban cada varias horas, desestabilizaban todo el trabajo realizado. El tercer día, Raúl estaba supervisando el trabajo en Riñihuazo 2 cuando sintió que la tierra se movía. No era una réplica, era la represa misma, comenzando a ceder. «Todos fuera, ahora», gritó. Los trabajadores corrieron mientras toneladas de tierra y troncos se deslizaban hacia el lago, con un rugido ensordecedor. Un bulldozer quedó sepultado. Su operador, Sergio Marchant, logró saltar a tiempo y rodó cuesta abajo, deteniéndose a centímetros del agua. Esa noche, Raúl se sentó solo junto a una fogata, temblando no de frío, sino de la certeza de que estaban jugando con fuerzas que no podían controlar. Pero al día siguiente se levantó y volvió al trabajo. El 8 de junio, después de 12 días de trabajo ininterrumpido, lograron abrir el primer canal viable en Riñihuazo 3. El agua comenzó a fluir, lenta pero constantemente. No era mucho, pero era un inicio.
el lago dejó de subir. La noticia se extendió por todo Chile. Periódicos titulaban "En héroes del Riñihue contienen el desastre". Raúl leía esos titulares con amargura. No, Aaron Here eran hombres desesperados haciendo lo imposible, porque no había alternativa. Pero el trabajo estaba lejos de terminar. Durante las siguientes semanas, Raúl prácticamente vivió sobre las represas. Dormía 3 horas por noche en una carpa militar, comía raciones frías, se comunicaba con Santiago mediante radio de campaña, dando reportes técnicos que pocos entendían, pero que todos querían escuchar. El desafío más grande llegó el 18 de junio. Una réplica de magnitud 6.2 sacudió la región. Raúl estaba precisamente sobre Riñuazo 1 cuando golpeó. El suelo bajo sus pies se licuó. Literalmente, se convirtió en líquido durante 30 segundos aterradores. Cayó de rodillas, hundiéndose en el barro hasta la cintura. A su alrededor, la represa crujía como un barco en tormenta. Troncos gigantes rodaban a su lado. Una grieta se abrió a 3 metros de distancia, tragándose un camión vacío. 2 soldados lo sacaron arrastrándolo, cubierto de lodo de pies a cabeza. Señor Sáez, esto es demasiado peligroso, dijo el teniente coronel Larraín. Tiene que dirigir desde un lugar seguro. No hay lugares seguros, respondió Raúl, escupiendo barro. O ganamos aquí o morimos todos allá abajo. Volvió al trabajo 1 hora después. El punto de inflexión llegó a fines de junio. Habían logrado abrir 3 canales de drenaje estables. El flujo de agua era constante. El nivel del lago había bajado 3 metros. Pero las represas seguían inestables. Cualquier cosa podía desencadenar el colapso. Raúl tomó la decisión más arriesgada de su vida en usar explosivos para ensanchar los canales de drenaje. Era como operar a un paciente terminal con dinamita en lugar de bisturí. Un error, y todo volaría por los aires, literalmente. Trabajó personalmente con los expertos en demoliciones del ejército para calcular exactamente dónde, cuándo y cómo detonar las cargas. Los cálculos ocuparon 20 páginas de su libreta. Los revisó 30 veces. El 3 de julio, a las 10 de la mañana, detonaron la primera carga. El rugido fue ensordecedor. Una columna de agua y escombros se elevó 30 metros en el aire. Por un momento terrible, pareció que toda la represa colapsaría. Pero no colapsó en el canal, se ensanchó. El flujo de agua se triplicó. Raúl cayó de rodillas y lloró. Por primera vez en 40 días se permitió creer que tal vez, solo tal vez, lo lograrían. Durante las siguientes semanas, ejecutaron 17 detonaciones más. Cada una fue un juego de ruleta rusa, con la gravedad y la hidráulica. Cada una funcionó. El 26 de julio, exactamente 65 días después del terremoto, el nivel del lago Riñihue había bajado a niveles seguros. Las represas naturales seguían ahí, pero ya no representaban una amenaza mortal inmediata. La operación Riñihue había terminado. Raúl Sáez regresó a Santiago en tren, mirando por la ventana los pueblos que había salvado, sin que sus habitantes lo supieran. Valdivia, todavía en reconstrucción, seguía en pie. Los lagos, Corral, Payaco, han todos salvados de la aniquilación. El presidente Jorge Alessandri lo condecoró con la Orden al Mérito. Los periódicos lo llamaron El Salvador del Sur. Las universidades quisieron contratarlo como profesor estrella. Raúl rechazó todo, excepto la medalla, que aceptó en nombre de los 1.200 soldados, 100 ingenieros y 200 civiles que habían arriesgado sus vidas en el Riñihue. No fui yo, dijo en la única entrevista que concedió. Fue Chile entero peleando contra la naturaleza. Y por una vez, ganamos. 30 años después, un Raúl ya anciano volvió al lago Riñihue con sus nietos. Las represas naturales seguían ahí, ahora cubiertas de vegetación, convertidas en parte del paisaje. Abuelo, cuéntanos de cuándo salvaste a Chile, pidió su nieto Mayoere. Raúl sonrió. No salvé a Chile, muchachón, solo le compré tiempo. Contra la tierra, contra los terremotos, contra la naturaleza. Nadie gana permanentemente. Solo podemos plantar los pies, apretar los dientes y pelear por cada día extra que nos regalen. ¿Y vale la pena? Raúl miró el lago tranquilo, el cielo azul, los pájaros volando sobre el agua. Sí, respondió siempre, vale la pena. El lago Riñihue sigue ahí hoy, hermoso y traicionero. Un recordatorio eterno de que en Chile, la tierra nunca duerme del todo, y de que cuando despierta con furia, solo la valentía humana puede contener el caos. Raúl Sáez
Sáez murió en 1991, a los 69 años. En su funeral, un viejo soldado que había trabajado bajo sus órdenes en el Riñihue dijo algo que quedó grabado en la memoria colectiva: conocí muchos generales en mi carrera militar, pero el único que vi ganarle una batalla a Dios fue un ingeniero civil con calculadora y coraje. El centinela del Riñihue había cumplido su turno, y Chile seguía en pie.